Hoy día vamos a ver el cuerpo primario de las plantas. La epidermis es el primer tejido que protege a todo el vegetal y su función principal, bueno, es la protección. Entonces, dijimos que los vegetales hacían o estaban constantemente perdiendo agua, ¿ya? Entonces, los vegetales tienen además o secretan una capa que se llama cutícula, que es como mantequilla encima del vegetal, por decirlo así. Es una grasa, es un ácido graso, y la cutícula es interesante porque en el fondo, cuando uno, por ejemplo, se echa crema sobre la piel, se evita la pérdida de humedad, ¿no es cierto? Mantenemos como la humedad dentro del vegetal. Lo mismo hace la cutícula. Ahora, la epidermis también protege contra, por ejemplo, los insectos. Una capa que está formada por células que no tienen espacios intercelulares y va una célula pegada a la otra, y eso inhibe o evita, digamos, daño por insectos de alguna forma. También esta epidermis tiene una función que controla el intercambio gaseoso a través de una estructura que se llaman estomas. Lo vamos a ver. Ya es interesante porque recordarán que las plantas están para hacer fotosíntesis. Entonces, para que hagan fotosíntesis debe ingresar CO2 y en ese ingreso además se pierde agua. Entonces, en este intercambio gaseoso es controlado a través de esta estructura que se llama estoma. Ahora, características de la epidermis. Ya, como les decía, en primer lugar puede presentar cutina. Ya, a veces no tiene una cutina muy gruesa, a veces es inexistente, pero muchas células o muchas plantas sobre su epidermis presentan esta sustancia grasosa que generalmente está en la pared que da hacia afuera, en la externa. Pero pueden haber ceras que estén incrustadas, por decirlo así, entre las células o adentro, no de las células, sino por debajo del tejido epidermal, pero lo normal es que está por sobre. Ahora, la epidermis como tejido, un tejido es la unión de varias células. Este tejido no tiene poco o casi ningún espacio intercelular, porque si uno quiere protegerse, se protegen porque las células están pegadas unas a las otras. Esta epidermis además puede tener pelos o tricomas, ¿ya? Los tricomas son una modificación de esta epidermis, lo vamos a ver en las modificaciones, que sale hacia afuera y podría, digamos, proteger al vegetal, ¿ya? Las células de la epidermis para su función, para cumplir una función óptima, tienen que estar vivas, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos una planta que necesita más resistencia, y vamos a tener el ejemplo del trigo, por ejemplo, lo explico al tiro, estas células se pueden esclerificar. ¿Y qué era esclerificar? Bueno, esclerificar es que generan paredes secundarias, y esas paredes secundarias se endurecen, ¿no es cierto? Esas paredes secundarias tenían lignina, que era una sustancia que las hacía ser muy rígidas. Eso se llama esclerificar. Entonces, la epidermis normalmente está formada por células vivas, pero en algunos casos, para tener más resistencia, se puede esclerificar. Ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un campo de trigo en primavera, por ejemplo, el campo de trigo es un campo formado por tallos de la plantita de trigo, por hojas de la plantita de trigo, y se está formando los granos de trigo en el... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó recién el nombre, ya, perdonen. Pero cuando ya llega el verano, en la época que hay que cosechar los granos de trigo, la espiga, eso era lo que se me había olvidado, la espiga, en el momento que hay que cosechar la espiga, si ustedes miran los tallos, e incluso las hojas de trigo, estas se han colocado en color amarillo, sobre todo las cañas, que son los tallos de los trigos, y esto, su función es para que la espiga al llenarse los granos de trigo, empieza a ser muy pesada. Entonces el tallo del trigo empieza a tumbarse si es que fuera todo con células vivas. Entonces, para que se esclerifica. No sé si se entiende, pero en el fondo células vivas se pueden esclerificar, es decir, formar paredes secundarias y morirse, y en ese minuto tiene más resistencia. Caso, como les decía, el tallo del trigo. Las células vivas del epidermis son células poco diferenciadas. Entonces, lo poco diferenciado significa
que, por ejemplo, yo tengo una célula muy poco diferencial, que es una célula meristemática. ¿Se acuerdan que la vimos la semana pasada? Una célula meristemática era una célula que tenía un núcleo grande, no tenía vacuolas o pequeñas vacuolitas recién formadas, era muy poco diferencial. Y esa célula se diferencia un poco más porque forma una vacuola más grande, incluso crece un poco y se convierte, por ejemplo, en una célula de epidermis. Esa está un poquito más diferenciada que la epidermis. Ahora, una célula de la epidermis que se forma pared secundaria quiere decir que se diferenció más, ¿no es cierto? Formó pared secundaria. Ahora, yo les dije que los núcleos de las células vegetales tienen toda la misma información genética, todas, cualquiera. La célula que está en una raíz, la célula que está en una hoja, todas tienen el mismo genoma, la misma información genética. La diferencia es que las células de raíz expresan genes que tienen que ver con raíces. Las células que son de la hoja expresan genes que son propios de una hoja. Entonces, esa es la diferencia, pero genéticamente ambas células tienen los mismos genes. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que en teoría, uno sacando cualquier célula de un vegetal cualquiera, yo podría hacer una planta completa, es decir, volver a hacer un clon de esa planta madre. Ahora, mientras más diferenciada es una célula, es decir, por ejemplo, si la célula es de un epidermis versus una célula de un meristemo, ¿cuál es más fácil que forme una planta completa, por decirlo así, o que revierta una célula? Obviamente la meristemática, porque esa ya es como el inicio de. Ahora, una célula del epidermis propiamente tal viva está un poquito más diferenciada y le cuesta un poquito más volver a formar un vegetal porque ya tiene una vacuola grande, no puede botar las vacuolas ni nada. Ahora, una célula que está esclerificada, es decir, que formó pared secundaria, está muerta. Esa célula no va a poder revertir jamás a una célula meristemática porque está muerta, ¿ya? Es así. Entonces, siempre vamos a ir viendo las células que están más diferenciadas y menos diferenciadas durante el curso. Ahora, el epidermis como tejido es solo una corrida de células, ¿ya? Vamos a dibujarlo al tiro. En corte transversal, y también les voy a explicar qué es un corte transversal, es cuadrada y su pared tangencial externa es más gruesa y no posee cloroplastos. Entonces voy a traer mi pizarra para hacerles el dibujo. Entonces, las células epidermales, como les decía, el tejido está formado por una sola capa de células, son así, no dejan espacios intercelulares, es aire, y por ejemplo esto es una hoja aquí, hay más células abajo. Entonces la epidermis es una sola capa de células. Esto es todo el vegetal para abajo, para que no piensen. Entonces, en corte, antes de explicarles eso, les dije que la pared externa, tangencial externa, esta de acá, es más gruesita. Pared tangencial externa es más gruesa. Ya. Y si nosotros tenemos un tallo, y voy a cortar, este es un tallo, así, y lo corto, voy a obtener una redondelita del tallo, donde voy a tener muchas células epidermales. Una sola corrida de célula, este es el aire de afuera, esta de aquí les dije que esa es más gruesa, y este vendría a ser un corte transversal, es decir, este es el largo mayor, hago un corte y obtengo una redondelita, ese es un corte transversal de un tallo, ¿ya? En una hoja, si yo tengo una hojita así, de una dicotiledonia con sus nervaduras, y hago un corte acá,
Y ese, vamos a hacer así, como que esta es mi hoja. Dame un segundo. Esta es mi hojita. Si yo hago un corte acá y lo pongo al microscopio, quiero ver la epidermis de arriba, que es la capa de arriba, y la epidermis de abajo, y lo voy a mirar así. Ese es un corte transversal, y se ve, en ese caso, una epidermis arriba, una epidermis abajo, y todos los tejidos del centro que están acá, que no los voy a explicar ahora. Y esas epidermis, tanto la de arriba como de abajo, tienen, obviamente, una pared externa de la pared primaria, un poquito más gruesa, no tienen espacios intercelulares, ¿ya? Eso es de epidermis. Entonces, volvemos a compartir nuestra pantalla. Y entonces yo les decía, es una corrida de células, un corte transversal es forma cuadrada, la pared tangencial externa, la que da al aire, es más gruesa y no tiene cloroplastos. Ahora, ¿de dónde se origina? Bueno, yo les mostré el meristemo apical de brote la semana pasada, donde la capa externa se llamaba protodermis. Esa protodermis empieza a bajar por el vegetal, a diferenciarse, porque acuérdense que la planta va creciendo hacia arriba, y se diferencia esa protodermis en lo que vendría a ser una epidermis. Ángela Godoy está levantando la mano, dígame. No se escucha nada. Espérame. ¿Va a hablar? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, sí. Dime. Que si no presentan cloroplasto, ¿eso quiere decir que no presentan como un color, por decirlo así? Exactamente, ahí no le di el énfasis. Recuerden ustedes que al menos los órganos fotosintéticos son, por ejemplo, las hojas. Y si uno piensa en eso, las estructuras que están, los cloroplastos que están haciendo esta fotosíntesis, están en capas que están un poquito más abajo. Entonces la epidermis, para dejar pasar la luz hacia esas capas más internas, no posee cloroplastos y ni pigmentos, sino que es transparente, es una capa transparente que deja pasar, digamos, la luz hacia capas más internas. Ahora, este epidermis que yo les dibujé puede tener algunas modificaciones epidermales. Entonces, es como la loca. ¿Y qué es eso? Que estas células que estaban acá, que eran epidermales, pueden seguir siendo una sola célula, pero forma, por ejemplo, un tricoma, que es un pelo. Se transforma, se diferencia de una célula epidermal propiamente tal a una modificación epidermal que es un tricoma. Ese puede ser unicelular e incluso pluricelular si es que empezó a dividirse y formar así. Un tricoma puede ser simple o ramificado, dependiendo, digamos, la estructura. Miren, acá esta diapositiva muestra la primera capa que da hacia el aire, por decirlo así, es una epidermis, y esa epidermis se ve un poco más gruesa y tiene cutina o cutícula, que es esa sustancia que está por fuera, que se ve un poco más roja, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas células especializadas o modificadas del epidermis? Bueno, están los estomas. Los estomas están formados por células de guarda, lo vamos a ver al tiro. Los tricomas, que yo les decía que son los pelos, que también es una modificación epidermal. Existen además algunas células que se agrandan, que almacenan algunos cristales o compuestos como taninos que se llaman idioblastos, ¿ya? Existen otras células que se llaman células buliformes que expanden la hoja, y también vamos a ver su formación en monocotiledonas. También se pueden formar células secretoras que producen secreciones, y los pelos radicales que están en las raíces y que son los encargados primeros de absorber agua, vendrían a ser otro tipo de modificaciones epidermales. Felipe levantó la mano, ¿no? Profe, tengo una duda. ¿Cuál es la función de los idioblastos? Eso, vamos a verlo, pero los idioblastos, lo que pasa es que las células vegetales y los vegetales en general no tienen un sistema excretor. Entonces, si ellos, por ejemplo, cuando ustedes riegan un vegetal, el vegetal absorbe el agua por las raíces y absorbe sales, por ejemplo.
y esas sales después no les sirven para nada, al contrario, la perjudican, ¿no es cierto? Entonces no sabe qué hacer con las sales y muchas veces no las puede excretar hacia afuera de la planta, entonces las almacena en algunas células especializadas que son como, ¿cómo se llama? Basureritos, por decirlo así. Entonces, estos idioblastos en general pueden ser unas células tipo basura que se guardan estos compuestos, o incluso almacenar taninos y otros que les sirven para resistir estreses, ¿ya? Esa es la función. Perfecto, Ahora, muchas gracias. los únicos estructuras de un vegetal que no poseen epidermis son los gametos, los meristemos, porque los meristemos yo les mostré la semana pasada que el meristemo estaba recubierto por una cosa que se llama, no se llamaba epidermis, se llamaba protodermis, es decir, es antes de ser epidermis, por eso no tienen. Y las puntas de las raíces, la parte de abajo, recuerden ustedes que tenían una cosa que se llama caliptra, y lo vamos a ver con detención cuando veamos raíces. Levantó la mano otra niña. Hola, profe. Hola. Tenía la duda de cuando dibujó la... ¿El pelo? Sí, ¿Cómo? ¿era un pelo entonces? Era un tricoma, yo lo dibujé, pero lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Ah, ya. Yo Espera, no dibujo bien. muy bien, pero me siento más segura haciendo clases dibujando, disculpen, pero no Sí, puedo. no se preocupe. Ya, bueno, aquí les voy a mostrar. Lo normal en mis clases y en mis preguntas de prueba, por favor, siempre pregunto lo normal, lo que siempre ocurre. Lo que cuando yo les diga cómo es un epidermis es un tejido formado por células que tienen paredes primarias, que están vivas, y que es una sola corrida de células. Puede ocurrir en casos excepcionales en que las plantas sobreviven a medios ambientes distintos, en que se formen epidermis múltiples, ¿ya? En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando dos fotografías de cortes estos son epidermis de raíz, de orquídea la primera, y la segunda es un corte transversal de una hoja de gomero. En la primera muestra, que no sé por qué no me aparece un segundo, la flechita, pero la primera muestra se ve el aire afuera, arriba, y se ve una capa un poco más ordenada y después un montón de capas de células que llegan hasta unas que son más gorditas abajo. Todo ese grupo de células es una epidermis múltiple. Lo que pasa es que las orquídeas, muchas orquídeas crecen y se enroscan sobre tallos de plantas tropicales donde la humedad ambiental es muy alta, entonces esas raíces realmente no están debajo del suelo y generan este epidermis múltiple como un caso excepcional, ¿ya? La epidermis, como les decía, es un tejido que tiene solo una capa de células, pero en casos excepcionales puede formar epidermis múltiples. Asimismo, en un gomero puede formarse múltiples capas, y se ve en este gomero mirando desde arriba hacia abajo, la primera capa que se ven pelotitas bien chiquititas del epidermis. Y después ese epidermis se empieza a agrandar y forma células muy grandes hasta las que se ven bien oscuras, ¿ya? Cerca de ahí donde dice litocisto. Ya, toda esa epidermis que está ahí es una epidermis simple, múltiple quiero decir, y arriba, bueno, no se nota bien, pero hay como una rayita, porque esa rayita, desde el epidermis hacia arriba, es una cutícula, ¿ya? Profe, entonces la epidemia múltiple se da como en plantas de ambiente más desértico, como xerófito. O en este caso son plantas que están en zonas más tropicales, pero porque, por ejemplo, la orquídea está en una zona, o sea, en zonas tropicales donde la humedad ambiental es alta y no necesitan tener las raíces en el suelo. Los gomeros, sí, supongo yo creo que podría otorgarle alguna mayor resistencia a la pérdida de agua a estas epidermis múltiples, ¿ya? Esa es su función, pero no sé, yo creo que ese gomero, no sé, aquí te voy a decir, no estoy segura si los gomeros son de zonas, yo diría que más tropicales, pero no estoy segura, ¿ya? Loreto, son tropicales, Ya. pero... Loreto, Sí, escucho, perfecto. sí, que son tropicales, pero son dominantes en el bosque tropical, entonces normalmente están con sus hojas sobre el dosel y están en el trópico, entonces reciben siempre los rayos verticales del sol, los rayos del sol verticales. Entonces, Ya. de ese modo se protegen de la intensa radiación que tienen en el trópico. Perfecto. O sea, en el fondo, este epidermis múltiple tendría una función de protección contra las pérdidas de agua,
A pesar de que este gómero es de zona tropical, pero que en el fondo está sobre el dosel. ¿Se entendió? Qué buena la intervención. Entonces, voy a... Sí. Ahora, lo otro que les tengo que explicar hoy día son los planos de división, ¿ya? Existen planos de división anticlinal y periclinal. Entonces vamos a hacer un dibujito de nuevo de mi hoja. Entonces vamos a dibujar la epidermis de una hoja, la epidermis de arriba de una hoja. Y abajo van a ver unas células de empalizado, un parénquima. Ahora, existen dos posibilidades que las células de una epidermis podrían dividirse. Esta célula que está acá se puede dividir en este sentido. Formar una célula para allá y una célula para acá. Y esta célula de acá se puede dividir en este sentido. Una célula para acá y para acá. Yo les dije que la epidermis tiene solo una capa de células. Si la célula se divide así, en este plano, paralelo a la superficie, va a generar dos células de epidermis, y por lo tanto eso no ocurre. En cambio, las células de la epidermis se dividen en este sentido. Ahora, este sentido es perpendicular a la superficie, y esa forma de división se llama anticlinal. Anticlinal porque es perpendicular a la superficie. Y este plano de división es periclinal. Entonces, en una epidermis típica, ¿cómo se dividen las células? En una epidermis típica anticlinal. Ahora, si yo les preguntara en la orquídea, que tiene epidermis múltiple, ¿cómo se dividieron esas células? En ese caso hubo divisiones anticlinales y periclinales. ¿Ya? Ahora, las células de la epidermis son súper bonitas para mirarlas al microscopio, es fácil de verlas. Uno puede retirar esta capa superior y lo vamos a ver en el práctico hoy día. La sacamos, como que pelamos, y la ponemos de plano sobre un portaobjeto y la observamos. La vista de plano de esta epidermis es igual a esta diapositiva que les estoy mostrando, donde se ven las paredes primarias de las células vegetales de la epidermis, que son todos estos como rombos que se forman, y se marcan o se tiñen bastante bien los núcleos. Entonces, en primer lugar, ¿qué puedo observar? Bueno, este es un tejido simple. ¿Por qué simple? Porque está formado por un solo tipo celular. No hay células redondas, células cuadradas, no, son todas romboides, en este caso, para esta epidermis. En segundo lugar, es un tejido vivo porque está formado con puras paredes primarias y son células que están vivas, que tienen núcleos. En tercer lugar, no tiene cloroplastos. En cuarto lugar, no tiene espacios intercelulares. Esas características que yo ya les había dado lo pueden comprobar al observarla, esta lámina. Ahora yo voy a observar esta otra lámina, y en este caso, esta epidermis está formada por la epidermis propiamente tal, que son esas células un poco así como florcitas, no sé, con las paredes no rectas. Y además ustedes en esa diapositiva pueden ver unas células extra que se llaman, o unas estructuras extra que se llaman estomas. Se ven como dos riñoncitos con un hoyo al centro, o al menos unos hoyos más claros. No los puedo mostrar porque no sé por qué se pierde, lamentablemente, el cursor. Pero, déjenme mirar, no encuentro el cursor. Entonces son esas como hoyitos, ¿ya? Esos hoyitos son los estomas, y el resto es la epidermis propiamente tal, ¿ya? Entonces la epidermis puede formarse con células todas romboides, otras cuadradas, depende del tejido que estemos observando, ¿ya? Profe, ¿a esa vista se le denomina paradermal o no? Exactamente. Sí, o de planta, sí, paradermal, es el término correcto para decirlo. Es como una vista de frente, es como que yo me miro mi mano y me miro así de frente mi mano, y es esa misma mirada. Por lo tanto, yo tengo que sacar la epidermis y después ponerla en esa misma posición sobre el cubreobjeto, o portaobjeto, quiero decir. Lo vamos a ver hoy día, vamos a hacer una preparación.
teórico. En la parte inferior izquierda de la presentación se puede colocar la flecha que quede con un punto rojo. Sale como un lápiz. O sea, alguien... No, en la presentación, cuando está en modo presentación, si mueve la flecha del lado izquierdo inferior sale como un lápiz. Ah, sí, ya, ese lápiz. Perfecto, gracias, te pasaste, ya lo hice. Cuando va y dejó de compartir, ahí está. Ya, ojalá que esté, sí está. No, es que cuando lo pongo en modo pantalla completa, no sé, se me desaparece, quizás se me cambia una pantalla lateral. Ya, bueno, fin de la historia. La cutina, yo les decía que es una sustancia grasa que se coloca o que se genera desde la epidermis, estas células epidermales generan esta sustancia y la exportan o la secretan hacia generalmente la pared externa de la epidermis y ahí se coloca, ¿ya? Y se mantiene. Esta sustancia grasa resiste al agua, ¿ya? Evita, digamos, de alguna forma que el agua que está dentro de la célula se pierda, y cuando cae agua sobre la cutícula, como es una grasa, queda como una gotita encima, ¿ya? Ahora, se encuentra en todas las partes aéreas de la planta esta cutina, y en algunos casos ocurre como incrustaciones en la pared externa o como una capa de mantequilla. Vamos a ver una lámina. Se puede desarrollar más o menos cutina y este desarrollo de cutina va a depender de las condiciones ambientales. La cutina protege a la planta de estreses como desecación, microorganismos, viento, abrasión, ¿ya? Y puede poseer además de la cutina ceras epicuticulares, que son ceras que le dan en muchos casos un color blanquecino, sobre todo a las hojas y frutos. En algunos casos ustedes pueden ver algunos frutos o hojas que se ven como grisáceas. Eso es porque además de poseer cutina, poseen estas ceras epicuticulares o ceras. En este caso hay una muestra acá de... ¿Cómo se llama? Ay, perdón. De una cutícula que se ve de color celeste, está teñida de ese color, se ve azulina, digamos, e incluso en este caso no solamente se encuentra cutícula por fuera o cutina por fuera de la epidermis, sino también puedo ver cutina por dentro de la epidermis, entre los espacios intercelulares de la célula, incluso abajo, ¿ya? Y además hay como una invaginación de las células de la epidermis que ingresa más cutina ahí, ¿ya? Ahora, lo otro que les dije, que en algunos casos la epidermis se podía esclerificar, es decir, formar pared secundaria que le daba resistencia, digamos, a esta epidermis, y aquí se ve muy bien la pared secundaria, se tiñó muy roja, y esta es una epidermis esclerificada, ¿ya? Está muerta, pero sigue cumpliendo su función de protección. Ahora les dije además que existen otras estructuras o modificaciones del epidermis que pueden ser pelos glandulares, también algunos llamados colectores, pelos no glandulares. Glandulares es que secretan cierta sustancia, los no glandulares que son pelos comunes y silvestres sin ninguna sustancia dentro. Pueden ser pelos unicelulares, multicelulares, del tipo escamas, lo vamos a dibujar, y además pelos radiculares. Los radiculares son pelos especiales que existen en las raíces para la absorción de agua, y además estas células se pueden convertir más que en un pelo, en una vesícula de agua, que quiere decir es una célula que en general crece más, es más grandota y que almacena agua para, digamos, defenderse de alguna forma del medio ambiente, tiene alguna función de ese tipo. Entonces vamos a hacer un dibujito. Los pelos son como los dibujos que salen en el esquema, así son bonitos. Que voy a hacerles un poco para que entiendan de dónde se da el pelo. Entonces tengo una epidermis acá. Lo voy a dibujar así, más fácil para mí. Y esta epidermis, esta célula de acá decidió dejar de ser esta célula y se convirtió en un pelo. Entonces puede formar un pelo así. Ese es un pelo multicelular,
no ramificados. Ya hay uno ahí en el dibujito que tiene usted. Pero puede también haber decidido ser ramificado. Y está formado por muchas células ramificadas. Ahora, cuando yo me como, por ejemplo, o tomo un durazno peludo, el durazno peludo está lleno de pelos en su superficie. Si me lo paso por la cara, no sé si se han fijado que da como alergia, porque esos pelos son duros y se entierran en la piel de uno. El caso de esos pelos es que este pelo que yo dibujé, por ejemplo, está puro formado por paredes primarias. Pero en el caso del pelo peludo del durazno es que está formado por paredes secundarias. Entonces eso hace que estos pelos sean más resistentes, están formados por paredes secundarias purificadas y de alguna forma eso es duro y por eso se ven así duritos cuando uno se los entierra pica. Ahora hay otros tipos de pelos que son como paragüitas, que también son tricomas, que son así, por ejemplo, sale aquí y de acá forma una especie de paraguas, ¿ya? Estos se llaman escamas. Y esa es una escama mirada de lado, pero si uno la mira desde arriba, eso es como un paraguas mirado desde arriba. Y ahí hay un dibujo en su PPT, ya para que lo vean. Esa es una escama. La escama es como un paraguas mirado de lado, pero si uno lo mira desde arriba es más protector, ¿ya? Y las glándulas de agua o vesículas de agua son cuando estas células se empiezan a agrandar. En la begonia, que es una planta ornamental, las células del epidermis muchas veces están diferenciadas, estas células grandotas que almacenan agua, ¿ya? Y eso. En algunas plantas, algunas de estas células se convierten en glándulas y se ven así como una pelotita, ¿ya? Eso lo vamos a ver también si hacemos algún día un corte. En el cardenal, en los tallos de cardenal hay de estas glándulas que tienen ese olor típico que tienen las plantas de cardenal. Cuando uno le pasa el dedo a la planta de cardenal sale un olor, un aroma típico que es almacenado en esas glándulas que les decía y es un olor típico. Ahora miren acá, miren qué linda. La primera diapositiva son tricomas que secretan enzimas y que son así cabezonas, ¿ya? Entonces se ve la epidermis, algunos tricomas que se están empezando a diferenciar y estos bien diferenciados de tipo glandulares que en el fondo almacenan sustancias. Entonces, cuando uno dice que la epidermis protege contra los insectos, por ejemplo, si un insecto quiere aterrizar en una epidermis así le cuesta porque está llena de pelotitas, ¿ah? Si fuera peludo lo mismo, el insecto si tiene una hoja que es toda peluda, le cuesta aterrizar porque sus patitas son pequeñas y choca con estas estructuras. Ahora, los otros pelos que yo les dije que son importantísimos son los pelos de las raíces y se llaman pelos radicales. Estos pelos radicales tienen la función de absorber agua y esa agua va con minerales y van desde las raíces hacia la parte de arriba el movimiento del agua. Ahora, estos pelos, la gracia que tienen es que son pelos unicelulares. Son súper largos, porque piensen uno, ahí en esta fotografía se están viendo y se ven los pelitos, y son pelos muy, ¿cómo se llaman? Largos, ¿ya? Y eso hace que, digamos, cumpla la función de absorber agua. Son pelos formados por células vivas, ¿ya? Todas con paredes primarias. Miren acá, este es un corte de un tallo, y este tallo, si se ve, está la epidermis bien formadita, y además se ve este colector, que es un tricoma, como les decía, que era como cabezón, y en esa cabeza hay compuestos, digamos, que se secretan para protección de las plantas y otros. La fotografía de abajo, se ve, digamos, que el colector está formado por varias células. Esas células tienen núcleos, están formadas como por la base, 1, 2, 3, 4, como 5 células, y arriba varias otras, ¿ya? Ahora, yo les dije que existían escamas. Las escamas son como paraguas, de mirada, si uno las mira desde arriba, de una vista paradermal, como dijo su compañero, o de plano, se pueden observar las escamas, que son estas como paraguas mirados de arriba. Miren que son bonitas. Ahora, esta otra célula, planta que está abajo, se puede observar la epidermis y sobre esa unas como arañas. Esos son tricomas ramificados, multicelulares, ¿ven?
Esos tricomas multicelulares ramificados en general están en hojas, por ejemplo, peludas, y que evitan muchas veces que los insectos puedan, digamos, atacar de una forma fácil. ¿Ya? Aquí más fotos. La primera es un tallo, la de arriba, esa bien roja. Si se fijan, todo ese tejido está muy rojo, están esclerificados, tienen paredes secundarias para protección, y este es un tricoma glandular enorme, ¿ya? Abajo en esa misma vista se ve un tricoma simple, ¿ya? Unicelular simple. Y en la hoja que está al lado se ven estos tricomas, digamos, multicelulares ramificados, formados con puras células que tienen paredes secundarias. Estos son los que pinchan, porque son súper duros, no son flexibles, y eso hace que de alguna forma mecánicamente pinchen. Ya, lo otro que yo les dije es que existen otras modificaciones que se llaman células buliformes. Estas células son células del epidermis que crecieron, ¿ya? Y son como unas glándulas que almacenan agua. No sé si las ven, son esas como... Lo voy a dibujar para que se entienda bien, y ahí van a entender el dibujo, la muestra. Entonces, vamos a hacer la epidermis aquí. Imagínense que esta es la epidermis de arriba y esta es la epidermis de abajo de una hoja. Tiene aquí una nervadura central, vamos a ponerla ahí. Y resulta que estas células de acá empiezan a crecer, entonces se hacen enormes de las grandes, así como grandotas. Esas células grandotas son las células puliformes que se ven en el dibujo. Van a ver está justo escrito células puliformes. Esas son. ¿Cuál es el sentido que tienen esas células puliformes? Ellas ayudan a hacer esto en algunas hojas, sobre todo las hojas de monocotiledonia. Las hojas de monocotiledonia, por ejemplo, un maíz, la hoja es más o menos así, ¿ya? Larga. Perdonen que les haga este esquema, pero es más fácil para explicar. Tengo un tallo, la hoja viene aquí pegada, se va a ver bien poco, pero bueno. Está la hoja pegada aquí, y esta hoja está como envolvente, está envuelta sobre sí misma. Y yo quiero que esta hoja se abra así, para que mire la luz del sol y le llegue el sol acá, ¿ya? Para que pueda hacer bien su fotosíntesis, se expanda. Entonces, está la curva y tiene que abrirse así. Para que ocurra eso, acá en esa epidermis hay de estas células. Y esas células no tenían mucha agua, estaban contraídas, tenían poca agua en un principio. Y de repente empiezan a entrar agua y eso hace que estas células se agranden y expandan la hoja. Esa es la función de las células buliformes. Expandir o abrir la hoja de alguna forma para que pueda, digamos, esa hoja hacer sus funciones correctamente. Entonces, estas son las células buliformes, son células del epidermis que en el fondo están adaptadas para captar mucha agua y agrandarse y expandir la hoja. Los otros tipos de células que son también de tipo acumuladoras de agua son estas que se encuentran, por ejemplo, este es un corte transversal de una hoja de begonia, donde las células de arriba, del epidermis de arriba, son acumuladoras de agua, ¿se fijan? Son muy grandes comparado con una epidermis normal. ¿Ya? Su función es acumular agua y la almacenan ahí. La otra estructura muy importante que existe en los vegetales y que están en la epidermis son los estomas. Los estomas tienen la función de almacenar agua. Estos estomas están formados por más de un tipo celular. Vamos a hacer un dibujo y después voy a mostrar los esquemas que salen ahí en mi presentación. Entonces, tenemos la epidermis normal. Y estas dos células de acá deciden ser estomas. Entonces, esta de acá y esta de acá va a formar un estoma. Entonces, el estoma está formado al menos por dos células. Entonces, esta célula se va a pasar a llamar célula de guarda. Y esta de acá, célula de guarda. Estas células de guarda van a tener una parte de su pared primaria
más gruesita, que generalmente es esta de acá, ¿ya? Más gruesa. Vamos a ver cómo están. Y eso hace que cuando se llenan de agua, si ustedes tienen un globo común y silvestre, y lo llenan de agua, por ejemplo, de aire incluso, y le pintan uno de los sectores, le pintan un sector al globo, si lo inflan más, ese sector que está pintado, o que tiene en este caso paredes primarias más gruesas, en esa parte queda rígida. Y eso hace, esa rigidez hace que ese sector se abra y deje un poro acá. ¿Ya? No soy buena para dibujar, pero aquí queda un poro. Cuando esto está lleno de agua, esto queda un poro, un hoyo. ¿Ya? Poro. Y por ahí hay el intercambio gaseoso. Lo que pasa es que yo lo estoy mirando de lado, entonces no se ve el hoyo. Pero si uno lo mirara, si yo tuviera la nariz acá, la boca, mi pelo y la chasquilla ya, y ahí miro para abajo, lo vería así. Se ve como un riñoncito. Súper lindo. Entonces esta zona de acá, en algunas veces este es el hoyo. Está vacío, o sea, está abierto, y en otras veces está cerrado. Ese hoyo o píolo es el que permite el intercambio. Entonces aquí hay un esquema donde se ve el epidermis y se ven estas dos células verdes, que son las dos células de guarda de un estoma. Este es un estoma en una fotografía de un microscopio no óptico, sino un ultramicroscopio, en las cuales se ven dos células así medias arriñonadas. Cada una es una célula de guarda. Ese hoyito que quedó al centro es el ostíolo, y además esta célula tiene otros organelos, ¿no es cierto?, para hacer esta función como energía, tiene almidones y otros, ¿ya? Mitocondrias. Profe, Diga. ¿puede devolver la diapositiva un poquito? ¿Esa? Sí, gracias. Ah, ya. Pero este es en el fondo solamente un esquema de cómo vendría a ser las células de guarda de un estoma, ¿ya? ¿Felipe preguntó algo? ¿O era eso nomás? No, profe, no, es que quería decirle que cuando los estomas presentan así como su máxima hinchazón, eso ocurre cuando es de noche, ¿o no? No, los estomas se abren de día. Lo que pasa es que para, por ejemplo, algunas plantas que son las crasuláceas, abren los estomas de noche en sectores de desierto, donde la humedad relativa es muy baja del aire. Pero los estomas se abren de día en las plantas normales, porque ahí la fotosíntesis llega a su máximo cuando hay radiación lumínica a esa hora. Ese tipo de plantas son C3 y C4. Las crasuláceas, que son como las cactáceas, abren los estomas de noche, ¿ya? Pero en general abren de día los estomas. Dígame. Otra pregunta, al final, ¿qué pasaba en el poro? Ya, aquí vamos. Es que todavía no he terminado mis explicaciones de los estomas. Entonces, estos estomas están formados por dos células de guarda y tienen este poro o ostíolo, el hoyo, por donde hay intercambio gaseoso. ¿Cuál es el intercambio? Sale agua desde el poro, desde las células de la planta sale un poquito de agua y entra CO2. Y además después, cuando hay fotosíntesis, se libera oxígeno. Ahora, los estomas, ¿dónde están? Los estomas están en general en todas las partes aéreas de las plantas, pero se encuentran mucho más concentrados en las zonas donde se necesita más intercambio gaseoso, donde se hace más fotosíntesis, que vienen a ser las hojas. Pero ustedes pueden encontrar estomas en el fondo en tallos. Ahora, las raíces no tienen estomas porque no tienen una significación biológica tener estomas en las raíces, porque no hay posibilidad de hacer fotosíntesis, porque la luz no pasa hacia el suelo. Ahora, la cantidad de estomas está influenciada mucho por el ambiente, ¿ya? Hay variabilidad en el número de estomas por el ambiente más seco o menos seco, ¿ya? Ahora, como las plantas siempre están con la posibilidad de perder agua, y como estos estomas para hacer intercambio, para que entre CO2 pierden agua, muchos de los estomas están en la cara de abajo de las hojas, ¿ya? Hay hojas que en el fondo son en cualquier ambiente en general, los estomas generalmente están en las caras de abajo, ¿ya? Y lo otro importante de los estomas es que a veces están en el mismo nivel de la epidermis, pero en algunos casos pueden estar sobre el nivel de la epidermis e incluso debajo del nivel de la epidermis. En algunos casos, para plantas en el fondo de zonas más áridas, incluso la epidermis se dobla, se tuerce, por decirlo así, se mete hacia adentro de la epidermis, forma como una cavidad y los estomas se esconden ahí.
de manera que haya menos posibilidad de que haya pérdida de agua, ¿ya? Vamos a ver aquí. Miren acá, estas son fotografías, digamos, de microscopios electrónicos, donde se ve una epidermis. Esta epidermis es una epidermis, digamos, formada por células vivas, como les decía, sin espacios intercelulares, y estos hoyos o volcanes vendrían a ser los estomas, ¿se fijan? En este caso, esos estomas, cuando se sacó la fotografía, estaban abiertos, tenían el hoyo, el ostiolo abierto, ¿no es cierto? Y hay intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, si yo hago un corte transversal de una hoja, en este caso, voy a ver que la parte de arriba es la epidermis, ese epidermis tiene cutícula, y se ve donde dice estoma, ese hoyito, ese hueco, ¿no? Entonces, lateral a ese hueco, a ese ostiolo, están las dos células de guarda, y incluso debajo del estoma se puede formar un huequito de aire que se llama cavidad subestomática. Entonces, la estructura de estoma, como les decía, está formada por dos células de guarda, por un ostiolo o huequito, y además puede tener por debajo una cavidad que se llama cavidad subestomática. ¿Ah? Esta es una hoja que la cara de arriba está para abajo de mi muestra. Dice, abajo dice epidermis no, está al revés acá, pero yo mejor se las voy a dibujar porque está mal escrito eso. La epidermis de arriba es la que dice abaxial, está mal rotulado eso. Pero mira, se las voy a explicar. Las hojas, ¿no es cierto? Esto es una hoja, vamos a hacer un tipo de hoja así. Esta hoja está acá. Y esa hoja generalmente en una planta que yunta, ahí está la hoja, y la hojita así, el sol le llega acá. Ya, entonces aquí tiene su... El sol llega en esa cara. Entonces, si uno hace un corte de esta hoja, va a tener la epidermis de arriba y la epidermis de abajo. Ahora, la mayoría de los estomas, cuando la hoja está así y aquí hay tejidos, están en esta cara, en la de abajo, abaxial, cara abaxial. Ahora, si yo quiero esconder los estomas, lo que hago es que esta epidermis, en vez de ser recta, la epidermis así. Entonces las células del epidermis están acá y se produce una cripta, un huequito, donde el epidermis se desarrolló como dobladita hacia adentro, se invaginó, ¿ya? Y esta sigue siendo la hojita, recuerden, ¿ya? Esta es la epidermis de abajo, la diferencia es que la epidermis, en vez de ser recta, esta epidermis se mete un poco hacia adentro de la hoja. Y aquí en esta cripta es que se esconden los estomas, ¿ya? Esas criptas están aquí, se fijan que está al revés esta cuestión, las criptas están mirando para arriba, pero son esas criptas, estas entradas, y en esas entradas es que se esconden los estomas. Aquí hay más humedad que aquí afuera, ¿ya? Entonces al haber más humedad hay menos pérdida de agua de la planta, ¿no es cierto? Entonces los estomas son bien pillos, se ponen ahí, abren y cierran, pero en una condición más húmeda, ¿ya? Entonces esta modificación, esta es una hoja xerófita de ambientes, digamos, que la evapotranspiración es muy alta, en ambientes muy calurosos, donde hay poca humedad ambiental, esta hoja se desarrolla ahí y hizo esta modificación que le ayuda a sobrevivir a condiciones más áridas. ¿Ya? Dígame. Profe, no entendí bien lo anterior, lo que acabas de explicar. Es fácil de explicarlo, pero la epidermis de abajo, en vez de estar recta, se mete dentro de la célula. Ya es como, no sé cómo, es como esto, miren. Esta es una cuestión. La epidermis de abajo forma estos como huecos hacia adentro, forma como unas cavernitas, ¿ya? Y en esas cavernitas que se llaman criptas, esconde los estomas, ¿ya? Ese es lo único. Dígame. Entonces los estomas en una cripta están a nivel, ¿o no? Sí, pueden estar al mismo nivel del epidermis, pero escondidos en estas criptas. Como la cripta es como una cavernita, las cavernas tienen, digamos, más protección del medio ambiente y hay menos pérdida de agua y está más húmedo. Entonces los estomas cuando se abren pierden menos agua. No sé si me entiendes, porque en el fondo el agua sale por difusión.
Entonces, si el ambiente es más seco, se pierde más agua que si el ambiente es más húmedo. No sé si me entienden. O sea, Que las que por eso criptas no se vienen a ser ubican una... como en la parte, ¿Ah? la parte en la que llega por eso no se ubican en la parte en la que llega el sol, porque No, pues si no habría corten una mayor abajo. pérdida de agua. Exactamente, y generalmente los estomas en general en una epidermis común y silvestre recta, siempre están en la hoja de abajo. Hay estoma en la cara de arriba, pero muchos más en una hoja de abajo. Ahora miren, acá hay fotografías de estomas, y el estoma yo les decía que era una estructura que estaba formada por 2 células de guarda. Ahí hay una muestra con la flecha donde dice células de guarda, que son esas 2 que tienen esos núcleos como rojitos. ¿Ya? Esas son las 2 células de guarda. Pero al lado, cada célula de guarda tiene otra célula que se llama subsidiaria. ¿Qué son las células subsidiarias? Son células que ayudan al estoma a funcionar bien. Entonces, un estoma está formado, volvemos a repetir, por 2 células de guarda y de un ostiolo, que es el hoyito, más la posibilidad de una cavidad subestomática, que en este caso no se ve porque está debajo. Pero puede además poseer células subsidiarias que lo ayudarían, digamos, a las funciones que cumplen, ¿ya? Entonces puede tener además esas subsidiarias. No todos lo tienen y otras tienen más de una subsidiaria por célula de guarda, ¿ya? Eso va a depender de la especie. Y acá, miren, una epidermis muy bonita con estomas, ¿ya? Muy bonito. Profe, ¿cómo se llamaba la cavidad que estaba debajo? Cavidad de debajo estomática, subestomática. Gracias. De debajo del las estoma. células subsidiarias qué rol cumplen? Es que lo que pasa es que el estoma tiene que tener energía, tiene que tener potasio y otros elementos para poder abrir y cerrarse, para que en el fondo difunda el agua. Entonces, a veces es insuficiente su propia energía, entonces tiene las subsidiarias, que son las amigas del lado, que lo ayudan, digamos, a este proceso. Recuerden que el estoma puede tener incluso cloroplastos tiene, digamos, cloroplastos para tener energía. Entonces las subsidiarias también pueden tener cloroplastos y también le pueden aportar energía para estos intercambios de agua y que se abran y se cierren, ¿ya? Ahora otras... Dígame. Para recordarle que no dejó de grabar cuando sonó la alarma. Ay, sí, no dejé de grabar. Muy bien. Y voy a pararlo un segundo. Entonces, aquí hay 2 células, o sea, hay 2 diapositivas o 2 dibujos en el fondo. No, estas son fotografías de microscopía electrónica, donde hay en la primera las 2 células de guarda más sus subsidiarias, cada una con el ostiolo, ¿ya? Y en la segunda fotografía, que es la que me gustaría que miraran con detención, es, al tiro te hablo, Gabriel, espérate un poco, es un corte transversal donde están las 2 células de guarda, que son las bien oscuras, que tienen como unos cachitos mirando hacia afuera, y las 2 grandes células que están alrededor son las subsidiarias que lo ayudan a esas células de guarda, digamos, a abrir y cerrar. Gabriel, dime. Sí, profe, ¿qué son los ostiolos? El hoyito, se puede llamar hoyito, que le digo yo, que en realidad no se llama así, se llama ostiolo en realidad. Es el huequito que está al centro, que es donde se hace el intercambio gaseoso. El hoyito es el ostiolo. ¿Como el poro? El poro, hoyito y ostiolo, sí. Exactamente. Muchas gracias. Ahora, esta fotografía de acá es bien bonita porque se ven las 2 epidermis, la epidermis de arriba y la epidermis de abajo. Entonces yo les voy a hacer no tengo un pasto acá para traerles, pero miren, si esto fuera una hojita de pasto, las hojitas de pasto, ¿cómo crecen? Así, ¿no es cierto? Hacia arriba. No es como la hojita de aquí de mis plantitas de acá, perdón, de mis hortensias que me compré, que están preciosas. Estas hojitas de esta hortensia, si se fijan, tienen la hoja misma, mira hacia arriba esta cara y esta de acá mira hacia abajo. Yo les apuesto que si corto acá y miro mis estomas, estos estomas que están acá son muchos más que los que están acá arriba, muchos más, porque esta plantita quiere resistir, digamos, y que no haya tanta pérdida de agua, entonces acá hay muchos más acá abajo, más estomas que arriba. Pero en el caso de una hojita, por ejemplo, de un pasto que es así, ¿dónde hay más estomas? ¿En esta cara o en esta acá? Bueno, en ese caso, en un pasto en general,
en todas las que son monocotiledóneas, los estomas en general son más o menos iguales en las dos caras, porque como que las hojas están ubicadas de esta posición, no se van de lado, ¿ya? Este es justo una diapositiva de una muestra, de una foto de una hoja de estas, de monocotiledonia, donde la epidermis de arriba y la epidermis de abajo tienen estomas. Si se fijan, el estoma de la epidermis de arriba está abierto. Hay 2 células de guarda y tienen algunas subsidiarias. La cavidad subestomática bajo el estómago es súper grande, es un hoyo grande, y el hoyo que separa las 2 células de guarda, que es el ostíolo, hoyito, qué sé yo, algo me dijo otro nombre, deja pasar, digamos, el aire, ¿ya? Poro. El poro, exactamente, el poro, ya, eso exactamente. Entonces ese poro, en el fondo, es el que permite que entre y salga aire. Dígame. ¿Es ostiolo o estiolo? Ostiolo. Ah, ya, Y gracias. una O consulta, poro. profe. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? La cavidad subestomática, esa no tiene epidermis. No, es un hueco. Aquí se ve enorme, es un huequito, donde entra aire, y ese aire después difunde hacia los tejidos donde va a haber fotosíntesis. Se llena de CO2, y después, cuando hay fotosíntesis, se libera oxígeno, y ahí queda con oxígeno, y después el oxígeno sale hacia afuera, ¿ya? ¿Eso es todo por difusión? Sí, exactamente. Ahora aquí la regulación de la entrada de agua hacia las células de guarda que permiten que el ostíolo o poro se abra, ¿ya? Entonces cuando entra agua, por efecto del potasio, del K+, en el fondo se llena de agua las células de guarda y eso abren el ostíolo, ¿ya? Cuando se pierde el agua, si se fijan, se pierde agua, se cierra el ostíolo o el poro, ¿ya? Eso es solamente, digamos, para que vean cómo funciona. Vamos a seguir con parénquima, pero tomemos 5 minutos de descanso, y para lo cual traje la forma que tienen estos parénquimas va a depender de su función. Están en todos los órganos, es decir, en las hojas adentro hay parénquimas, están en los tallos, están en las raíces. Es un tejido vivo, es decir, está formado por paredes primarias. Y el origen puede ser 2. Cuando vimos la semana pasada un meristemo apical de brote, el origen puede ser el meristemo fundamental, pero además el origen puede ser el procambium, ¿ya? El procambium es lo que da origen al tejido vascular, ya al sistema vascular, a xilema y floema. Y dentro del xilema, por ejemplo, yo puedo encontrar algún parénquima, o dentro del floema también puedo encontrar parénquima, ¿ya? Entonces, por eso que el origen principal es el meristemo fundamental, pero puede provenir de otros tejidos como el procambium, ¿ya? Ahora, se clasifican de acuerdo a su función, por ejemplo. El parénquima que hace fotosíntesis se llama clorénquima, ¿ya? Así se llama. Hay otro tipo de parénquima que es de reserva, que es un parénquima reservante, y que están, por ejemplo, en muchas estructuras reservantes. Por ejemplo, en una papa está lleno de parénquima reservante. Hay otros parénquimas que pueden ser de secreción. Por ejemplo, cuando uno toca un limón, uno queda como con el dedo marcado con un aceite. Ese tejido de secreción está formado por un parénquima de secreción que son glándulas, ¿ya? Existen también algunos parénquimas que se llaman parénquimas de división y son más parecidos a un meristemo, pero no son meristemos, son parénquimas, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, cuando uno hace un injerto, que es, por ejemplo, en un tallo, le coloco una rama de otro árbol, ¿ya? Por ejemplo, en un naranjo yo le puedo poner un tallo y pegárselo ahí, naturalmente, eso sí, y aparece, por ejemplo, una rama de limón. Cuando pongo ese tallo sobre la otra estructura, se forma un callo, que son células parenquimáticas, que en el fondo son células de división, ¿ya? Además, el parénquima puede ser de resistencia. ¿Qué quiere decir de resistencia? Que soporta fuerzas, y en ese caso, generalmente ese parénquima es que formó paredes secundarias y se esclerificó, ¿ya? También hay parénquimas de respiración, es decir, parénquimas que en el fondo
rompen moléculas grandes como un azúcar complejo en moléculas más pequeñas y en energía. Esa es la respiración, ¿ya? ¿Profe? Dígame. Que no me queda claro. ¿Qué los hace que todos sean parénquimas? ¿Qué es lo que los agrupa? Porque todo lo que no es tejido vascular ni epidermis es parénquima. Esa es la cuestión. Ah, perfecto. ¿Ya? Digamos que generalmente, o casi todo, porque hay algunas células que van a cambiar, que es el colénquima y el esclerénquima, pero lo que no es parénquima, o sea, lo que no es tejido vascular y lo que no es epidermis en general es parénquima. Es el que hace casi todos los procesos. Ya hay algunas variaciones, pero ahí lo vamos a ver. Ahora, también puedo clasificar el parénquima por su forma. Las células parenquimáticas generalmente son como pelotitas de fútbol, que se llaman de forma isodiamétrica, para todos lados tienen el mismo diámetro, y ese es típico del parénquima reservante y del clorénquima. Lo vamos a ver al tiro. Hay otros tipos de parénquimas que pueden ser del tipo ramificado, que producen ramificaciones, y ese generalmente se encuentra en un tipo de parénquima que se llama airénquima. Entonces, de forma es ramificado y de función es airénquima, que almacena aire. Lo vamos a ver con detención. También está el parénquima plegado, que de forma es plegado, forma unas células como plegadas, pero de función puede ser clorénquima. ¿Se acuerdan el clorénquima que les dije arriba? La función del clorénquima era hacer fotosíntesis. Incluso ese plegado puede ser reservante, ¿ya? Entonces, de forma, una misma célula puede tener una forma y tener una función, ¿ya? Hay también de forma empalizada, que es como una reja, y puede ser reservante o clorénquima principalmente, o de forma esponjoso y de función clorénquima, es decir, que hace fotosíntesis. Vamos a ir mirándolos. Este parénquima, si se fijan, es un tejido, y yo les voy a preguntar, ¿es distinto al epidermis? Y ustedes me van a decir que sí. ¿Por qué me van a decir que sí? Porque son células vivas, sí, podría ser un epidermis, pero el epidermis yo les dije que no dejaba ningún espacio intercelular, y en este caso ustedes están viendo células y se ven unos hoyitos chicos. Eso no son células chicas, sino son espacios intercelulares. Por lo tanto, esto no puede ser un epidermis, un tejido epidermal, sino en este caso es un parénquima. Este parénquima es un parénquima típico. El típico parénquima, el más común, es así, ¿ya? Estas células son de forma isodiamétricas, ¿ya? Y este tejido es un parénquima propiamente tal. Ahora, este es un corte de un tallo. En este tallo, bueno, está la epidermis, que está esclerificada en este caso. Hay esas como caritas, que es el sistema vascular, y el resto de tejido es parénquima. El parénquima que está más central en un tallo, que se llama médula, la parte central de un tallo, es un parénquima más grandote. Las células son grandes. El que está más cercano al epidermis es también un parénquima típico con células isodiamétricas, donde hay espacios intercelulares, se ven unos huequitos chiquititos. Ese es un parénquima, digamos, típico, que está más cercano a la epidermis, ¿ya? Eso es un parénquima, puede variar, digamos, el tamaño celular, ¿ya? Ahora, este es un corte transversal de una hoja de monocotiledónea, de un pasto, de un maíz, de un trigo, no sé, de un trigo debe ser, donde hay epidermis arriba y epidermis abajo. Lo importante observar acá son unas células bien verdes, que la lata es que no se las puedo mostrar, pero son bien verdes, las bien verdes. Ese es un parénquima que tiene cloroplastos. Entonces, ¿cómo les dije que se llamaba un parénquima con cloroplastos? Clorénquima, ¿ya? Ese es un clorénquima. Esta es un corte transversal de una raíz. Entonces, el cuadradito se agrandó y se ven, digamos, células que tienen espacios intercelulares. Dentro de esas células, voy a silenciarlos un poco porque no. Ahí quedaron silenciados. Esas células, ¿se fijan que tienen unas cuestiones moraditas dentro de las células? Bueno, eso son amiloplastos, o esos plastidios que almacenan almidón, amiloplastos, que se tiñen de color morado, ¿ya? Entonces, este parénquima es un parénquima que por forma, digamos, un parénquima normal, típico, formado por células isodiamétricas, pero por función es un parénquima del tipo reservante. ¿Por qué? Porque tiene plastidios que almacenan almidón o amiloplastos, ¿ya? Y se tiñen de color morado, ¿ya?
Entonces, esta es otra fotografía de un parénquima del tipo reservante, entonces de forma isodiamétrica, pero de función reservante, ¿ya? Entonces, cada célula, que se les ve las paredes primarias muy bonitas, hay espacio, este tejido tiene espacio intercelular y tiene amiloplastos. Ahora, existen otros parénquimas que son secretores, que almacenan sustancias que sirven para secretar, digamos, esta sustancia. En ese caso, si ustedes miran esta como corte, que es una acícula de pino, una hoja de un pino, se van a fijar que debajo se ven, lean lo que dice, parénquima plegado. En esa zona donde dice parénquima plegado van a ver unas florcitas. Esas florcitas son cada célula de un parénquima plegado, por eso se llama plegado, porque la pared primaria se va hacia adentro y forma estas formas como de florcita. Y se almacenaron esos compuestos rojos que se ven, ¿ya? Está lleno de estas células que se llaman parénquima plegado, que van almacenando estos compuestos rojos oscuros, por eso se llama parénquima plegado, ¿ya? Y bueno, su función, porque tiene mucha pared primaria, entonces esa pared primaria es la que permite que secreten la sustancia, por eso tiene mucha pared primaria, ¿ya? Y por eso es esa forma de florcita. En este caso hay un aerénquima. Yo les dije aerénquima significa aire, ¿ya? Entonces es un parénquima que almacena aire. Entonces van a observar mirando desde arriba de la capa hacia abajo, desde la capa de arriba hacia abajo van a ver una epidermis. Después de la epidermis vienen unas células larguitas. Ese parénquima, por su forma, que es largo, son unas células alargadas, que lata que no se las puedo mostrar, no sé cómo mostrarse. Esas células alargadas se llaman parénquima de empalizada, las de arriba. Dice palisade parénquima, parénquima de empalizada, porque son como células alargadas, son como dos capas de parénquima de empalizada. Entonces, automáticamente después de la epidermis está el clorénquima, ¿no? Claro, en este caso, para esta hoja está la epidermis y después viene un parénquima. Por función se llama clorénquima, ¿no es cierto? Porque hace fotosíntesis. Por forma, ese como de empalizada, se llama de empalizada, ¿ya? O sea, tiene dos nombres el mismo parénquima, no sé si me entienden. Está la epidermis, debajo de la epidermis, inmediatamente esas células epidermales se ven súper bien, ¿no es cierto? Se ven como muy rectitas. Debajo está debajo de la epidermis está el parénquima de empalizada o clorénquima, por función clorénquima, porque hace fotosíntesis, por forma de empalizada. Y más abajo se ven unos espacios de aire enormemente grandes, no sé si los ven, unos tremendos espacios de aire. Ese tejido que está alrededor de los espacios de aire se llama, en este caso, aerénquima, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué aerénquima? Porque deja unos espacios intercelulares enormes de aire. Y si se fijan, pero no es tan fácil fijarse, alrededor de esos tremendos bolsones de aire, el parénquima se ramifica. Entonces, en este caso, el parénquima que hay ahí se llama ramificado, porque está ramificado, digamos, deja estos espacios, pero por función se llama aerénquima, es decir, que tiene mucho aire. También por función podría ser un clorénquima, porque también hace fotosíntesis, ¿ya? Y esos aires es para tener, digamos, para que pese poco la hojita y pueda flotar, ¿ya? Entonces, en una hoja en general, lo vamos a ver cuando veamos hojas que tengan estos aerénquimas, hace que esta hojita tenga mucho aire para, digamos, flotar, y generalmente está relacionado con hojas que están desarrolladas en ambientes con agua o dentro del agua, ¿ya? Lo vamos a ver después en las hojas. Miren, me quedó acá lejos la diapositiva. Esto es la misma diapositiva que vimos recién, el parénquima plegado más cercano. Entonces está formado por estas flores, tienen paredes primarias, digamos, el tejido, y dentro tiene sustancias que acumulan, en este caso algún tipo de fenol, que es rojo fosforescente, súper rojo, por eso se ve así la flor. Pero si se fijan, la pared es verde, ¿ya? Entonces, esa es pared primaria de un parénquima plegado. Ya. Este es un tallo con crecimiento primario, y en los tallos también puede haber fotosíntesis, hay también tejidos verdes que permiten la fotosíntesis.
esos tejidos verdes que permiten la fotosíntesis en un tallo se ven aquí marcados y dice clorénquima con amarillo. Si se fijan, debajo hay un tejido verde. Es un tejido que está formado por cloroplastos. ¿Ya? Otra diapositiva de hoja. Está la epidermis de arriba y la epidermis de abajo. En la epidermis, debajo de la epidermis de arriba hay unas células alargadas que se les ve el núcleo, se les ve las paredes primarias, todo un tejido vivo. Ese por forma se llama parénquima de empalizada, ¿ya? Y por función se llama clorénquima. Debajo de estas dos capas de parénquima de empalizada, las largas de arriba y unas más cortitas de abajo, lo que no es sistema vascular, que dice bundle sheet, toda esa parte donde hay sistema vascular, no se fijen en eso, sino en las otras células, se van a fijar que son células que dejan algo de espacio intercelular, algo, no tanto, si se fijan acá, este espacio intercelular de esta lámina es mucho más que en este caso. Aquí hay espacios, hay huequitos blancos. Ese parénquima se llama esponjoso porque está suelto, deja espacio intercelular, pero no tanto como un aerénquima, ¿ya? Ese es un esponjoso. Esta es una fotografía de lo que vimos hace poco. Hay unos tejidos aquí digamos, delimitados casi en unas redondelas verde. Si se fijan bien, dice clorénquima en el tejido. Ese es un clorénquima, es decir, un parénquima que tiene cloroplastos que hacen fotosíntesis. Y está rodeado por células rojas. Las células rojas en este caso son células que se esclerificaron, que tienen paredes secundarias, ¿ya? Entonces, estas células rojas son parénquima esclerificado y epidermis esclerificada, ¿ya? Y epidermis esclerificada, incluso hay un estoma, y abajo, rodeando el clorénquima, están estos parénquimas esclerificados, que dan resistencia. ¿Ya? Ahora, este es un parénquima ramificado. Yo les dije que existen parénquimas que por su forma se van ramificando y dejando grandes espacios. Entonces, el parénquima por forma es ramificado y por función es del tipo aerénquima, ¿ya? ¿Quedó claro lo del parénquima? Profe, un parénquima ramificado no necesariamente va acompañado de un aerénquima, ¿no? No, pero generalmente sí, porque si no, no puede ramificar. No. Ay, parto de nuevo. Una aerénquima, muchas veces, yo creo que el 90%, nunca he visto una muestra en que no sea ramificado el parénquima que lo rodea, pero en general uno ve pocas muestras de aerénquima. Entonces, la mayoría de las veces el parénquima es ramificado y deja una aerénquima. Entonces, pero no te lo puedo asegurar porque nunca he visto tantas muestras de aerénquimas. Las que yo he visto, el parénquima es ramificado, pero no sé si es 100%, ¿ya? ¿Felipe Vidal era el que habló o otro? Primero va la Ángela. Habla nomás, Ángela. No, profe, yo no hablé. Yo estaba callada todo el rato. Ya, entonces, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, yo quería preguntar algo, que el parénquima se encuentra tanto en la raíz como en la hoja, ¿no? Claro, como cuando nosotros vamos a ver los órganos, esto es como esta es la materia más árida en el sentido que son más bien nombres. Estamos viendo nombres ahora, entendiendo un poco de qué se trata. Cuando yo diga clorénquima, tienes el cloroplasto. Cuando diga parénquima ramificado, es un parénquima que en general deja aire. Es solamente nombres, pero cuando veamos las estructuras, yo les voy a mostrar una hoja, les voy a mostrar una raíz, les voy a mostrar los tallos, ahí les voy a mostrar cómo se distribuyen normalmente, ¿ya? Esto es solamente para que cuando yo nombre estos términos, ustedes sepan de qué estoy nombrando. Es como las primeras partes de la clase y después, digamos, vamos a ver su función, más o menos cómo funcionan, dónde están ubicados. ¿Entienden? Vicente. Sí, profe, de manera 3D, esta estructura, ¿se podría decir que son burbujas dentro de la estructura de la planta? Exactamente, es como que dejara burbujas. Entonces imagínate una hoja que está lleno por dentro estructuralmente de estos espacios que dejan, digamos, aire. Esa hoja va a flotar, entonces en un ambiente hidrófito, en general, es común encontrar hojas que tienen ese tipo de tejidos, ¿ya? Que flotan. ¿Ya? Lo pregunto porque ahí hay una que está como flotando en el espacio. Imagino sí. Que, se imagina si es que uno mirase desde arriba es porque hay otra célula encima y otra encima y al final...
Porque eso exactamente, las muestras que les muestro están cortadas en forma transversal, pero falta toda la otra dimensión, definitivamente. Entonces, en el fondo, muchas veces no están conectadas, pero no es porque ellas solas vivan en un ambiente sin conexión, sino que en el fondo los tejidos son mucho más complejos, pero al hacer el corte uno queda ahí nomás. No sé si me entienden. Por eso no es tan fácil explicar, porque esta cuestión es tridimensional. Pero en ese espacio quedan esos huecos y entre medio está todo conectado, no están sueltas las células una de la otra, porque acuérdense que las células tienen que estar conectadas con la vecina para que se puedan comunicar. Las células no viven en espacios separados, ¿ya? Si no se caerían, no sé, no podrían subsistir. Bueno, el otro tejido que ustedes pueden encontrar y que puede ser producto del parénquima es un tejido que se llama colénquima. Entonces me decía, ay, pero señor, usted dijo que está lo que era parénquima, que es todo lo que no es tejido vascular y tejido epidermal. Sí, pero de estas mismas células del colénquima, del parénquima incluso, se empiezan a diferenciar otros tejidos, y en este caso se diferencia principalmente el colénquima. El colénquima es en el fondo un parénquima que tiene paredes un poco más gruesas, paredes primarias. Entonces su función es resistencia, y su característica es que está formado por células vivas, que en corte transversal son pequeñas, los vamos a dibujar, pero en corte longitudinal son alargadas, son células más bien larguitas, que están formadas por pared primaria, pero con engrosamientos irregulares de sus paredes primarias, tienen como pedazos más gruesitos. Y son tejidos con o sin espacios intercelulares, lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? El origen de este colénquima puede ser el meristemo fundamental directamente, el mismo origen que tenía el parénquima, el meristemo fundamental que nacía del meristemo que les pasé la semana pasada. Pero también una célula del parénquima que necesita más resistencia se puede convertir en un colénquima. Entonces, acuérdense, el colénquima siempre es un tejido vivo, pero la gracia que tiene es que tiene algunas paredes más gruesas. Y de este tejido, el colénquima, se puede ordenar en tres tipos: en un tejido angular, en un tejido laminar o en un tejido lacunar. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Entonces, antes de mostrarles la diapositiva, les voy a hacer mi dibujo. Entonces, hoy día vamos a terminar con colénquima y la próxima semana les voy a hacer... La próxima semana el primero es en el viernes, creo que es feriado. A esta altura ya no sé. Entonces, vamos a hacer un tallo es así, ¿no es cierto? Y que tiene epidermis acá. Y después va a tener unas células así. Vamos a poner dos capas de estas células que van a ser colénquimas, ¿ya? Si uno las mira así como a simple vista, no tienen nada especial esta célula, no tiene nada especial. Pero este tallo es así, es una torreja de acá. Pero si uno mira el tallo a lo largo, estas células son alargadas, ¿ya? Lo que pasa es que están cortadas así, por eso se ve redondita, pero son alargadas. Entonces, las células del colénquima en corte transversal se ven como una redondelita, pero en corte longitudinal, si yo mirara esto de lado, serían alargadas. Yo sé que es difícil imaginárselo, pero en el fondo está mirado así, son redonditas, pero si uno las mira de lado en el tallo, son alargadas. Ahora, esas células se ordenan en tres tipos de tejido. El que no deja espacios intercelulares, entonces esa, se pega esta, ahí me queda un espacio, se pega esta, vamos a verlo al tiro en los dibujos. Bueno, no deja espacios intercelulares, pero yo les dije que tenía paredes primarias más gruesas, entonces ahí tiene un poquito más grueso, acá tiene un poquito más grueso, acá tiene más grueso. Este es un tipo. La otra es que deja espacios intercelulares. Y la resistencia más de sus paredes primarias está acá. Entonces, como que se ven lagunas. Ese es otro tipo de parénquima, o sea, colénquima, de que deja unas lagunas. Entonces, lo vamos a ver ahora. Entonces, comparto de nuevo. ¿Se está grabando? Sí.
Entonces, aquí hay una epidermis por fuera y debajo de la epidermis está en el lado derecho, no sé, donde hay un espacio de blanquito. Ahí está la epidermis y debajo van a ver unas células que se rompieron un poco y se ven como unas rayas negras. Así es como se ve el colénquima, estas como rayitas oscuras, es como se ve el colénquima. Esto está mirado de bien lejos, entonces no se ve bien, ¿ya? Esta es una microfotografía donde se ve que la pared primaria del colénquima es más gruesa, ya no se las puedo mostrar, pero en el fondo esa es la idea. Pero aquí están los 3 tipos de colénquima. El primer recuadro, el verde, donde están esas fotos más verdes, entre una capa de colénquima y la que sigue se ve como que la pared primaria está gruesa entre esas 2 capas. Ese se llama colénquima laminar. ¿Por qué? Porque se ven como láminas. Colénquima laminar, lo vamos a ver después, pero en el fondo es esa. Las paredes que se topan se engruesan, ¿ya? Ahora, en la última muestra se ven como unas lagunas, se ven como unos huequitos, que está más moradito en ese huequito, en la parte más morada. Ese es un colénquima lacunar, porque deja una lagunita, se fijan, queda un espacio como una lagunita blanca, esa se llama colénquima lagunar, ¿ya? Y existe un colénquima angular, que es en la misma fotografía primera, se ve laminar al principio, bien arriba, pero más abajo, como que deja unos triangulitos más rellenos, eso se llama angular, ¿ya? Entonces, un colénquima en general, uno describe una planta, tiene colénquima lacunar y laminar, por ejemplo. Puede tener los 2 tipos una misma planta, ¿ya? En este caso, esto es un colénquima, es decir, son parénquimas, muy parecido a un parénquima, pero que tiene paredes primarias más engrosadas, ¿ya? Esta es una fotografía de una planta donde las células que están en la mitad superior son un colénquima y la mitad inferior es un parénquima. ¿Por qué sé que la mitad superior es colénquima? Porque sus paredes primarias se ven negras, oscuritas, ¿ya? Son paredes primarias, hay contenido celular adentro, así que son células vivas, pero que tienen estas paredes más gruesas. Entonces, en el fondo aquí hay un tipo laminar, y abajo hay un parénquima común y silvestre que tiene algunos espacios y qué sé yo. En general, ¿dónde están estos colénquimas? Los colénquimas, en los tallos, generalmente la primera imagen es de un tallo, se ubican debajo de la epidermis, ¿ya? Y se ve como ese tejido oscuro, ¿ya? Todo con paredes primarias, no con paredes secundarias, se ve como un tejido oscuro, ese es un colénquima. Y en la fotografía del lado, donde es una hoja, donde se ve la nervadura central, el colénquima en general está o en la parte superior de la nervadura central, ahí se ve como unas células más oscuras, o en la parte inferior de esa misma nervadura se ven más oscuras. ¿Ya? Espérenme, ya. Me quedan 2 láminas nomás. Aquí hay una epidermis en este corte, y se ve un tricoma que aparece, esta modificación de la epidermis, que es un tricoma, y por debajo se ve la primera capa de un colénquima. No es parénquima porque la célula se le ve más oscura a la pared primaria, por eso. Y además aquí dibujado, muestra donde dice fibras corticales. Esas son paredes secundarias, no primarias, de células muertas. En cambio el colénquima, puras células vivas. Sí, dígame. Siempre ¿eso va a estar después de la epidermis? ¿O puede ser muchas veces en los tallos está debajo de la epidermis, efectivamente. ¿Ya? Ah, ya, pero eso nunca puede ser primero. Nunca está como epidermis, no, porque la epidermis es la capa que protege por fuera. Entonces, esto tiene que estar por debajo, sí. ¿Ya? Aquí ya está más difícil de mostrarles sin cursor, pero miren, van a ver, si miran este es un tallo con crecimiento secundario. No se los voy a mostrar porque es imposible que yo se los muestre ya. Vamos a dejar la clase hasta acá. Porque en el fondo esclerénquima ya es más complejo, la próxima semana se los hago, es digamos lo que nos faltaría de esta clase. Ahora, hoy día, para terminar, quiero que se vayan, les voy a compartir pantalla, quiero que se vayan a cursos, que se vaya cada uno a su sección y se vaya a una parte que dice test.
¿ya? Yo les voy a abrir el test porque no está publicado, ya se los publiqué. El otro test se los publiqué. Hay una pregunta que dice esclerénquima, esa no importa que no la contesten, porque obviamente no la pueden contestar, pero las otras 4 preguntitas las responden, ¿ya? Entonces, hasta las 11, o sea, tienen 10 minutos para contestarla y terminan y eso. El que no la puede contestar, bueno, no importa, después se las vuelvo a subir. Van a ver los resultados, pero es para probar, digamos, esta herramienta que se llama UTest, ¿ya? Así que les voy a cortar la presentación, me voy a ir y a las 11:30 les mando el primer link al primer grupo que tiene laboratorio. ¿Se entiende? Dígame. ¿Usted puede mostrar una foto como de cuáles son sus listas? Que creo que a todos nos sale distinta. Sí, pues a todos nos sale distinta, pero si usted se mete a UCursos, espérame, voy a compartir de nuevo. En UCursos se fijan donde dice material docente, dice, en material docente dice actividades viernes 24. En ese viernes 24 sale las actividades de hoy día. Y aquí les tengo que compartir. Tengo que volver mucho para... Un segundo. Compartir pantalla. Es que sí sale como su... Aquí. Pero no sale la lista porque como todos tenemos listas distintas, a mí por ejemplo no me aparece a Barzúa de los primeros. ¿En qué grupo estás? ¿En el de la mañana o de la tarde? De la tarde. Supongo. Ya, entonces, en la lista de la tarde parte en Armes y termina en Grove. ¿Qué apellido tienes tú? Ah, Mora. Ya, Mora. Por lo tanto, estás a las 4:15. Ya. Entonces, cada uno que se separe. Si es el de la mañana, se miran en las listas de la Botánica 1 y si es en la tarde, en la lista de la Botánica 2. Y contéstenme la pregunta, porque se va a cerrar el cuestionario, ¿ya? Por favor. Profe, entonces no contestamos la de el esclerén. Exactamente, la del esclerénquima no se copien porque es una tontera copiarse porque es una pregunta muy sencilla y así yo voy a saber cómo vamos, ¿ya? Ya. Les corto porque no tienen más tiempo para contestar más que hasta las 11, voy a tratar de aumentarles el tiempo. Ya, cuídense, nos vemos a las 11:30 o a los restos de las horas. Chao.